una abundancia relativa para cubrir las necesidades fundamentales de los seres humanos, alimentación, vestido, salud, cultura, etc. En términos normales de una gente trabajadora normal, podía el capitalismo ser la base para, terminando con él, socializar los medios de producción y construir el socialismo. Nosotros estábamos por el socialismo, habíamos estudiado en Moscú El Capital de Marx y obras de Marx, de modo tal que entendíamos más o menos, medianamente, el socialismo científico, no el socialismo utópico. Habíamos estudiado a los utopistas en economía política. Como economista estudiamos pues el Capital y otras doctrinas, y entonces entendemos que el Capital era el análisis, era la disección, la anatomía y la fisiología del sistema capitalista y de sus posibilidades para sentar las bases del socialismo. Entonces, decíamos, el primer punto, el capitalismo está más que maduro, tanto desde el punto de vista de las fuerzas productivas desarrolladas, como también de la degradación que está cayendo cada vez más, como un sistema cada vez más parasitario, un sistema que no puede asegurar ya siquiera, hoy eso se ve mucho más, no puede asegurar siquiera la explotación de los esclavos asalariados. Hoy por lo menos existen declaradamente, reconocitivamente, 7 millones de jóvenes de 15 a 30 años que no tienen trabajo ni estudian trabajo, los niños. Es decir, el capitalismo hoy ha llegado a esa situación que en aquel tiempo estaba en una situación semejante. Se habían dado las represiones brutales contra los médicos, contra los maestros, contra los ferrocarrileros, contra los campesinos, contra ¿cómo se llama aquel heredero político de Zapata? Rubén Jaramillo. En fin, es decir, crímenes y crímenes por todas partes. El ejército comenzaba a ser una fuerza de represión directa, más las policías, las policías políticas, sobre todo la Dirección Federal de Seguridad, una cueva de asesinos, de ladrones. Acaba de salir en el último proceso las ladronerías de Nazararo, que se robaron alrededor cerca de 5,000 automóviles de superlujo en Estados Unidos y los vendieron los agentes de la Dirección Federal de Seguridad. O sea, esos eran los represores brutales contra los trabajadores y demás. Habían aprendido a luchadores como Alfaro Siqueiros, había estado en la cárcel muchos años, Demetrio Vallejo, y entonces nosotros decíamos que no había más camino que las armas, que la guerrilla. Y el ejemplo de Cuba era un ejemplo luminoso, y las guerrillas que persistían en Colombia con las FARC, y las guerrillas que persistían en Guatemala, en Venezuela, con Douglas Bravo, en aquel tiempo cuando Pompeyo Márquez era un agente de centro y el Zumbribón. ¡Ay! Dámelo. Pero poquito se les ha dado porque no se les quita, habían conquistado la mitad del país, la otra mitad estará agregada por los norteamericanos, primero por los franceses, después por los norteamericanos, los terribles bombardeos en Vietnam. Allá, mira, allá. Aquí. No, yo nunca estoy hablando. Mira. La República Popular China, comenzando con la fundación del Partido Comunista en 1922, y el ejemplo del ejército rojo chino, la Gran Marcha, el triunfo de la Revolución. Eso nos hacía esperanza. La lucha estaba muy fuerte en Angola, la lucha en Argelia contra los franceses, viendo
los condenados de la tierra de Fanon, la lucha en Mozambique, Angola, en Namibia, había sido reciente la nacionalización del canal de Suez, la lucha de la formación de la tricontinental, de la Unión Continental de los países no alineados, en donde estaba Yugoslavia, entre otros, estaba Cuba, estaba Indonesia, en fin, eran muchos países del tercer mundo, el mundo subdesarrollado. Entonces, formamos el mar. Entonces, decíamos, el primer principio era el capitalismo está maduro. Dos, formamos una nación político-militar, política por el contenido y militar por las formas organizativas. ¿Qué dice político? Sí, lo político se refiere siempre al poder del Estado. Toda política se refiere al poder del Estado. Si no se refiere a eso, no es política. Lo demás puede ser, por ejemplo, dicen algunos comerciantes, nuestra política de ventas es una estupidez, eso no es política, ¿no? Toda política tiene que ver con el poder del Estado, con la fuerza del Estado, ya sea quienes pretenden alcanzar y formar un Estado, hacen política, o los que pretenden mantener la fuerza del Estado y a partir de eso defender sus intereses. El ERI revolucionario independentista, ¿cómo se llama el ERI? De Irlanda. El ERI, bueno, que era en las ciudades, los tupamaros también, y entonces había también la resistencia, por ejemplo, la resistencia en Europa contra los nazis, en Italia y en Francia, nos decía que era posible la lucha guerrillera en las ciudades, y la lucha guerrillera en la Unión Soviética, en la retaguardia del ejército nazi, nos permitía eso. Entonces, la lucha era con el método guerrillero y en la ciudad y en el campo, combinando la lucha urbana y la lucha rural. Entonces, tenía su función cada una. De esto no voy a entrar por menores. Entonces, otro principio era que la clase fundamental era la clase obrera, que estaba ya desarrollada y era la clase que producía fundamentalmente en el país la gran masa de riqueza. Pues ahorita ya los campesinos producen como el 8% cuando mucho de la riqueza. No puede ser. Campesino por la forma de propiedad, si nos entendemos, ¿verdad? Sí. No el que trabaja en el campo. Entonces, en aquel tiempo había alrededor, consideramos que había como un 20% de campesinos y el resto de los trabajadores eran asalariados. Por tanto, los obreros eran la fuerza fundamental y los campesinos eran los aliados directos del proletariado en la revolución. Otro principio era que la revolución era socialista, no era democrática, no era democrática burguesa, no era reivindicatoria de los principios burgueses de la propiedad privada, además. Solamente la propiedad privada era, y en términos más colectivos, de los campesinos. Pero la gran propiedad, es decir, las fábricas, los ferrocarriles, las comunicaciones, la educación, las escuelas, todo debe ser de propiedad social, no propiedad privada, que es solamente propiedad privada. La propiedad individual era lo de uso particular. Este otro principio era ser socialista. Pero respecto al socialismo había también una puntualización. Había dos formas de concebir el socialismo. Por el camino chino de la nueva democracia, en donde participaban en un momento dado 10 partidos políticos en China,
incluidos los partidos burgueses de la burguesía nacional y de burguesía inclusive de China extranjera, pero con un núcleo duro comunista, el partido hegemónico, y con un dominio absoluto en los órganos de gobierno. Entonces, una garantía más el ejército rojo chino. Entonces decíamos nosotros que en atención a las condiciones había una discusión en donde no quedaba todavía claro, había que definir si nosotros íbamos a caminar por el camino de una democracia popular para construir el socialismo, o íbamos a hacerlo por el método soviético, es decir, directamente eliminar toda propiedad, toda pequeña propiedad, toda propiedad burguesa, y limitar la pequeña propiedad de la pequeña burguesía. Bueno, esa es otra cuestión de principio. De aquí de la Universidad de Michoacán se incorporaron alrededor de 15 a 20 jóvenes de las juventudes comunistas, gente con experiencia de alguna manera en la lucha democrática, gente que había luchado por construir la casa del estudiante, gente que había luchado contra el ejército, cuando el ejército, bueno, no luchaba con el ejército, no, repudiaba el ejército, cuando el ejército tomó la Universidad de San Nicolás, con la represión de Arriaga Rivera, en fin, las luchas estudiantiles y la lucha por la defensa del pueblo. Entonces era una juventud comunista bastante seria, bastante sólida, y se incorporaron como unos 15, 20 compañeros de aquí. Y al mismo tiempo de México se incorporaron otras gentes, de Nuevo León, del norte, de los otros de Guadalajara, en fin. De modo tal que el MAR llegó a constituirse para alrededor de unos 120 gentes más o menos. Entonces, lo de Corea, nosotros decíamos que era necesario, si fuera posible, también pues tomar algunos entrenamientos militares y otras cosas. Y entonces hablamos con los cubanos, los cubanos dijeron, no, nosotros no podemos darles eso. Nosotros tenemos relaciones con México y no podemos salir con una cosa de estas. Hablamos con los vietnamitas y nos dijeron, no, olvídense, si ahorita estamos contra los gringos y nosotros soldados nos sobra todo un pueblo en lucha, pero lo que falta son pues apoyos de armas y de pues no. Entonces vimos a los coreanos, pues había acabado de pasar hacía una década pasadita, la guerra de Corea, donde los yanquis hicieron estropicios y dividieron el país, y así aceptaron dar los entrenamientos. Fuimos a Corea, fuimos 3 grupos, más o menos como unos 50 gentes, no recuerdo el número para ello, debe estar, hay un libro que se llama En las profundidades del mar, de Fernando Ochoa. Ahí te traen los números muy exactos de la gente del mar que fuimos allá. Fuimos a 3 grupos. Primero fueron los que estaban en Moscú y algunos de acá de México. Después fueron de aquí de México otros, y yo fui en el 3er grupo. El entrenamiento consistía primero en exponernos el desarrollo de su lucha.